pondremos a prueba la solidaridad de los uruguayos y veremos cómo la pandemia ha afectado a diferentes servicios. También conoceremos la historia de dos personas muy diferentes, pero que han triunfado en la vida. Aquí comienza Luces en la Ciudad. Nos dijo la doctora que en el caso de los hombres cada 4 meses se pueden volver a donar. ¿Volverías a donar? Sí, obviamente sí. ¿Y recomendás que vengan a donar, que se agenden? Sí, aparte es muy bueno donar sangre, no solo por el tema de ayudar a más gente, sino que también es bueno para tu sistema y todo. Desde que pude agarrar un lápiz y tuve un papel enfrente, me puse a dibujar. Entonces para mí fue muy natural, digamos, orgánico, el llegar a adulto y dedicarme a esto. Cinemateca pasa cine de todos orígenes, obviamente cine uruguayo, pero también cine internacional y cine comercial también. En la página de streaming de Cinemateca ahora, que una de las ideas también es poder ir acercando de a poco los materiales que podemos acercar de forma gratuita. Donar sangre salva vidas. Esta es una frase que todos deberíamos cumplir. Hoy en día la pandemia hace que haya menos donantes. Fuimos hasta el Servicio Nacional de Sangre, ubicado en 8 de octubre, para conocer su funcionamiento y su realidad. ¿Qué tan solidarios somos los uruguayos? Estamos en 8 de octubre y Garibaldi y venimos a conocer el Servicio Nacional de Sangre. Vamos a conocer su funcionamiento y cómo podemos hacer para ser donantes. Doctora, ¿cómo es el funcionamiento una vez ingresamos aquí al banco? Bueno, aquí en esta área donde estamos nosotros es el área de recepción. Aquí las personas vienen ya con un día y una hora que se agendaron previamente por nuestra página web. Aquí se les toman los datos personales, teléfono, dirección, etcétera, y se procede a que cada persona llene un cuestionario. Un cuestionario donde se le pregunta por distintos aspectos referentes a su salud, ¿verdad? Eso es en vista a saber si esta persona está apta o no para donar sangre. Y ahí entonces, una vez completado ese formulario, se espera a que se le llame para hacer así la donación. No, primero hay otra etapa previa. Una vez que él llena el formulario, espera a que lo llame el médico. Acá siempre tienen una entrevista médica. Ese médico lo que hace es medir algunos parámetros como ser el peso, la tensión arterial, la hemoglobina, la temperatura, ¿verdad? Y revisa junto al donante el cuestionario para ver dudas que puedan haber quedado y aclarar bien los distintos puntos y ver si ese donante es apto o no para poder donar. Doctora, ¿dónde estamos? En la recepción. Estás en la recepción. Aquí tenemos al compañero que lo primero que hace cuando alguien llega es consultar, bueno, si tenían hora, lo chequea, el nombre de la persona, controla la temperatura y le entrega el cuestionario. Aquí hay dos cosas. Una es una hoja de información, que es lo primero que tiene que leer el donante, como para interiorizarse de cómo va a ser todo el proceso. Y después el cuestionario, donde él llena distintas consultas que se hacen a propósito de su salud. Que ese es el que después va a ver con el doctor. Exactamente. Perfecto. O sea que este es el primer paso ni bien uno llega al centro. Es el primer paso. Entonces el donante aquí se sienta a llenar el formulario. Después lo llama a la compañera que está en la parte de fichaje y le pregunta los datos personales, teléfono, cédula, etcétera. Perfecto. Y esto es lo único que se hace aquí en esta área. Entonces podemos seguir recorriendo. Doctora, ¿y aquí en qué sector estamos? Bueno, este es el área de extracción, ¿verdad? Aquí es donde se hace efectiva la donación
Como ven, tenemos butacas, y las personas se sientan cómodas y se les trae la unidad de sangre. ¿Cuánto demora aproximadamente la extracción? Unos 10 minutos más o menos, depende un poquito del capital venoso de la persona, pero más o menos demora eso. O sea que desde una vez que ingresa al centro hasta que se retira, ¿cuánto puede pasar? No es mucho tiempo. Digamos que si viene todo bien, sí, sin retraso, 20 minutos más o menos ya está acá donando. Rapidísimo. Y de gran ayuda. Sí, esa es la idea. Claro. Sí. Seguimos recorriendo, doctora. Cómo no. Muy bien. Bueno, ya donaste y ahora estás con la colación. Exactamente, con la colación. ¿Por qué decidiste venir a donar? Justo la otra vez estaba hablando con mi madre por el tema de que había visto la noticia que faltaba sangre. Entonces dije, voy a donar. ¿Es la primera vez que donás? Sí, la primera vez. ¿Y qué pareció la experiencia? ¿Rápida? No, sí, y la verdad que muy cómodo todo. El tema de los asientos, la atención también muy buena. Y la comida está muy rica. También la comida sencilla. Vimos que además los miman mucho. Sí, sí. Las distintas enfermeras y las doctoras. Y también que te agendaste por la web. Sí, por la web. Busqué el sitio del Banco de Salud y te da una opción que es para poder agendarte. Entonces vos podés elegir libremente día y hora si querés tarde o mañana. Y según qué tan cómodo queda el horario, elegís. Y nos dijo la doctora que en el caso de los hombres cada 4 meses se pueden volver a donar. ¿Volverías a donar? Sí, obviamente sí. ¿Y recomendás que vengan a donar, que se agenden? Sí, aparte es muy bueno donar sangre, no solo por el tema de ayudar a más gente, sino que también es bueno para tu sistema y todo. Bueno, muchísimas gracias. Te dejamos seguir terminando. Gracias. Doctora, ahora ya en este sector no es que viene el donante ya comió algo, se retiró, pero aquí ¿qué es lo que sucede en este laboratorio? Aquí suceden dos cosas. La primera es todo el procesamiento de la sangre. Nosotros lo que hacemos aquí es fraccionar las unidades de sangre en distintos componentes, como habíamos mencionado. Procedemos a realizar los estudios que se hacen en este laboratorio, el grupo sanguíneo, anticuerpos irregulares. Son estudios que los tenemos que tener prontos antes de transfundir y recibimos estudios de otro laboratorio que es el de enfermedades transmisibles. Una vez que tenemos eso, nosotros almacenamos las unidades que ya están listas para ser transfundidas. Las almacenamos cada una a una temperatura diferente, porque depende del tipo de componente que se obtenga, es la temperatura de almacenamiento y los días que dura ese almacenamiento. ¿Cuál es tu trabajo aquí dentro del laboratorio? Yo hago la mañana, lo divido en dos, hago el banco de sangre, todo lo que es con respecto a la extracción de sangre. Y una vez que ya se saturó, que tenemos que empezar con la parte de atrás, vengo y se cortan las tubuladuras que tienen. Las bolsas de sangre tienen unas tubuladuras. Sí. Es un sistema para nosotros verificar, pasan por varias pruebas de verificación. Yo hago los grupos sanguíneos manual con esas tubuladuras, las corto, las coloco y hago el grupo sanguíneo. Mi otra compañera hace el grupo sanguíneo, lo mismo que yo, en el equipo. Y como que lo vamos verificando luego. Son distintos pasos. Distintos pasos para poder llegar al mismo verificación. Perfecto, para llegar a la misma conclusión. Exacto. ¿Y qué sucede si hay alguno que le da diferente? Se vuelve a repetir de la bolsa madre, se saca y se vuelve a repetir. Pero a veces es muy poco probable. Generalmente pero sirve para estarnos seguros de que uno lo hace manual, el otro el equipo y así. Todo tiene que pasar. Lugar a error, exacto. ¿no? Al verificar estos pasos. Sí, exacto. ¿Y aquí en el laboratorio hace cuánto que estás trabajando? Más de 10 años. Y este periodo imagino que tiene que haber sido especial con esta pandemia que nos azota. Sí, muy especial porque se trabaja mucho más exigido, o sea, hay que prestar mucho más atención y bueno, y está todo eso de que no hay sangre, el estrés que hay de no haber mucha sangre, eso también te lleva a trabajar de otro modo. Y más tú con la experiencia y tantos años trabajando y con conciencia de saber cuánto se necesita que venga la gente a donar, ¿no? Exacto, pues es importante cuando uno está sacando sangre hablarle a la persona que viene y
decirle, darle toda la información, porque por más la leen, no es lo mismo explicarle, sacarle de una manera especial para que no les duela, que no les moleste nada, para que vuelva y decirle la importancia de la donación. Sí, el trato para con el donante y por sobre todo la información. Eso es fundamental. Eso hace que el donante después venga con ganas y que da. Es fundamental. Exacto, esa es la idea. Te dejamos seguir trabajando, Dale, Andrea. muchas Muchísimas gracias. ¿Primera vez que donás sangre? No, ya es la segunda vez. ¿Y por qué decidiste donar? La primera vez fue, bueno, porque mi novia me concientizó acerca del tema de la donación de sangre y desde entonces venimos cada vez que podemos siempre a donar. ¿Y se agendaron a través de la web? Sí. A través de la web, porque nosotros la primera vez fue el año pasado, que ya estaba el contexto de pandemia y bueno, la agenda era mediante la web también. Ya desde el primer momento lo hicieron a través de la web. ¿Y una vez que tienen que venir con algún ayuno, alguna medida en particular? No, en realidad te mandan en un mail todas las especificaciones, todas las recomendaciones que tendrías que seguir para poder donar sangre. Es bastante claro. Nosotros vinimos con un ayuno de... en realidad te dice 4 horas, algo así. Bueno, obviamente por tema de horario y eso no pudimos... Fueron un poquito más de 4. Un poquito más de 4, imagino, sí. Cuando viene uno de mañana tan temprano, es a 4, capaz que es un poco menos. Sí. Y bueno, no te voy a preguntar porque me imagino que vas a seguir donando. Sí, por supuesto. ¿Y qué le dirías a quien todavía tiene temor? Si no, me va a doler, no, me lleva mucho tiempo. ¿Qué les dirías? Sí, en realidad no... Yo recomendaría totalmente venir a donar. No es tanto, o sea, yo también pasé por el miedo de la primera vez, un poco los nervios, pero en realidad no cuesta nada, no duele nada, es una molestia más que nada en el momento. Y o sea, en sí la atención es muy cálida, muy buena. Incluso te dan merienda luego de que donas sangre. Lo vemos que están muy bien ahí. Claro, sí. Y es decir, la atención es muy buena. No duele nada venir a donar y aparte estás haciendo una gran acción que vas a ayudar a mucha gente que lo necesita. Doctora, ¿cuántos días dura el almacenamiento de...? El tiempo máximo de un concentrado de glóbulos rojos es de 42 días almacenado a 4 grados. Ajá. Y los concentrados plaquetarios son los que duran menos, solamente 5 días a 22 grados. Y el plasma es el que dura más, el plasma común se almacena durante 12 meses a menos 30 grados. Y en el caso del plasma de COVID, del cual habíamos hablado, ¿cuál es la duración aproximada? En realidad, si bien en teoría la duración es la misma que el plasma común, debido a los cambios que hay y las variantes que se han manifestado en nuestro país, nosotros le damos un periodo de vida menor, de 4 meses nada más. Nosotros aquí en el laboratorio vemos que estás al final o al comienzo. ¿Tiene lo que ver con el proceso una vez llega la sangre? ¿Cuál es tu trabajo dentro de aquí? Está diseñado de esta manera por la planta física, pero lo ideal es que de la sala de extracción de donantes yo recibo los volúmenes de sangre entera, como acá por ejemplo. Entonces, directamente de quien donó, viene para acá y es esta. La aguja estaba acá. Perfecto. La aguja del donante estaba acá, vienen para acá, me entregan esto y de acá yo tengo que separar los distintos tipos de hemocomponentes que se utilizan para transfusión dependiendo del paciente o la necesidad de los pacientes. Ajá. Ya sea plasma, plaquetas, crioprecipitados o glóbulos rojos, obviamente, que es lo más. Para eso utilizamos unas centrífugas especiales que, bueno, por fuerza de centrífuga van separando los hemocomponentes de acuerdo a su peso específico. Los glóbulos rojos, al ser más pesados, porque tienen metales como el hierro, a cierta velocidad se sedimentan en el fondo y arriba quedan las plaquetas con el plasma y algunos glóbulos blancos. Luego utilizamos estas prensas que están acá y estas bolsas tienen dispositivos acá específicos
Entonces yo separo los hemocomponentes de estas otras bolsas. Ok, pasan a las otras Exacto. bolsas. Y luego, a través de un sellado especial, que con esto, Sí. esto sello con calor, cosa de que sea estéril el circuito. Claro. Entonces yo separo de acuerdo a lo que yo necesito los distintos hemocomponentes. Y ahí, después de... Yo los guardo Sí. esperando a que la parte de inmunohematología y de serología de enfermedades transmisibles me diga que está ok, Ajá. que puede ser transfundido. Y ahí ya está Y ahí el trabajo alguien... realizado. No, falta Pasa otro controlar. falta otro paso. controlar, sí. ¿Y ahí qué es lo que se controla? Se controla que todo lo que hicimos acá, cada uno de nosotros, esté de acorde, tenga su número único de donante, cosa que esa donación o ese hemocomponente no pierda la trazabilidad, cosa que si en un futuro ocurre algo con ese paciente, yo puedo ir, identificar qué pasó desde que se sentó el donante hasta que fue transfundido. Esta parte es súper importante porque esta es la única parte que no se puede, digamos, repetir. Claro, claro. Porque una vez que yo hago efectos sobre la parte biológica, no se pueden deshacer. Todos los otros se pueden repetir, los estudios inmunohematológicos, serología, todo se puede volver a hacer. Pero esto es una y afuera. A lo largo de todo este tiempo que ha transcurrido la pandemia, imagino que para el banco no ha sido la excepción en cuanto a que ha venido a desarticular todo. ¿Cómo se ha vivido y qué se ha hecho a partir de esto? Sí, ha sido muy difícil el año 2020 y lo que va del 2021 ha sido realmente muy difícil. Descendió muchísimo, en el primer mes descendió al 50%, después logramos cierta recuperación, pero realmente manteniéndonos por debajo de lo que son nuestras cifras históricas, digamos, de concurrencia de donantes. Lo peor no es solo que ocurrió acá, ocurrió en todos los bancos de sangre del país, con lo cual ha sido muy difícil poder atender la demanda de pacientes que continúan existiendo, porque continúan existiendo los pacientes oncológicos, los traumatizados, los heridos por distintos motivos. Entonces, hemos pasado muchas dificultades. Habitualmente, con cada donación, ¿a cuántas personas se puede ayudar? ¿Se tiene un estimado? Es un poco difícil de calcular. Nosotros habitualmente preparamos concentrado de glóbulos rojos de todas las unidades, que es el producto que más se transfunde. Muy frecuentemente preparamos concentrados de plaquetas. Tenemos diferentes opciones, claro, dependiendo del stock que tenemos, ¿verdad? Y preparamos también plasma, por ejemplo. El plasma, no el plasma COVID, me refiero al plasma común, que en parte se transfunde y en parte se envía para industrializar. Entonces, en la industria, esto es por un convenio que tenemos nosotros con la Universidad de Córdoba, Argentina, de ese plasma se obtienen productos que se llaman hemoderivados, que se utilizan para tratar distintas enfermedades. ¿Qué productos? Bueno, gamma globulina, albúmina, factor 8, complejo protrombínico, o sea, distintos productos. Entonces, es un poco difícil a veces. Sí, se puede ayudar a mucha gente, ¿no? Que eso es lo importante, seguro, para incentivar que con un poquito de nuestro tiempo vamos a hacer la diferencia en la vida de mucha gente. Yo creo que lo más importante es el tiempo, porque entendemos que el tiempo es valioso y creo que esa es lo que más aporta realmente la gente cuando viene aquí. Hablamos del plasma y nos decías que en este caso no era para el plasma COVID, pero ustedes también están sumándose a esta campaña. Sí, tenemos un banco de plasma convaleciente que también comenzó el año pasado a raíz también de la pandemia. Eso es algo que ocurre en forma paralela, no es la donación de sangre habitual. Nosotros ahí trabajamos con personas que tuvieron la enfermedad COVID, que ya curaron su enfermedad y que dependiendo de determinados requisitos que tienen que tener, pueden donar su plasma para tratamiento. Y eso se lo indican a través, por ejemplo, le pregunto, doctora, desde el hecho de que alguien nos está mirando, tuvo COVID y quiere venir a donar, ¿cómo debe de hacer? ¿También es por la agenda web? ¿Tiene que consultar al médico? Ahí por la misma página web hay una parte que es para COVID. Sí. La diferencia es que no cae directamente en la agenda, se registra ahí. Ajá. Entonces, nosotros somos los que lo llamamos. Se comunican. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, doctora. No, por favor.
El cine y los artistas han sido de los más afectados por la pandemia. Tal es el caso de Cinemateca, quien tuvo que cerrar sus puertas. Actualmente estrenó su propia plataforma de streaming para que todas las personas puedan ver sus contenidos en línea. Fuimos hasta allí a conocer sus instalaciones, su presente y cómo conservan las distintas obras cinematográficas. Cinemateca es la unión de dos cineclubes y se funda en el 52 justamente para tener un archivo y poder entrar a la Federación Internacional de Archivos y poder conseguir más programación para sus actividades. Con el correr del tiempo la colección de Cinemateca fue creciendo muchísimo y tanto en lo que eran películas de exhibición que traían desde afuera, títulos internacionales, como con lo que es la colección nacional. Cinemateca pasa cine de todos orígenes, obviamente cine uruguayo, pero también cine internacional y cine comercial también. Evidentemente tratamos de que sea más diverso, pasamos cine histórico, cine de nuestro archivo, organizamos, me parece que lo que es diferente es la manera de mostrar, no solamente programar las películas, sino decir, bueno, hacemos una semana de cine de los Balcanes, digamos, le damos también un contexto a las películas que programamos. Hay como un chiste que todo el mundo dice, bueno, películas rumanas con subtítulos en polaco y cosas por el estilo, que incluso hubo un cuplé de La Murga Queso Magro hace un tiempo que hablaba de eso. A nosotros en realidad eso nos gusta porque habla de una cinemateca que está inserta en la sociedad. No hay manera de que una murga haga un chiste si algo no es conocido, ¿no? La cinemateca la gente la conoce, sabe el cine que pasa, pero es como un recorte de la realidad, ¿no? Aquí en esta sede, que es en la calle Bartolomé Mitre y Reconquista, hay 3 salas, son 3 salas pequeñas de 170 butacas, la más grande, luego 120 y 110. Esta es la sala 1, que es la sala más grande de la institución, son 176 butacas, y que se llama Manuel Martínez Carril. Después la sala 2, que es la que tiene 120 butacas, que le pusimos la sala de los socios, que es la que tiene la posibilidad de pasar 35 y 16. Es la sala donde hacemos más bien los ciclos en la programación de Cinemateca, que tienen un tema. Y la última sala, Walter Dassori, que es la de 109. Hay una cafetería que se hizo una licitación y está funcionando prácticamente desde el comienzo. Y después, abajo, un piso más abajo, el Centro de Documentación Cinematográfica, que es la biblioteca papel de la Cinemateca, donde se guardan no solamente una colección muy grande específica de cine, de libros, sino también toda la crítica cinematográfica que se publicó en Uruguay desde 1952. Es interesante porque ahora todas las salas están en hileras, o sea que con una cabina ya controlamos todas las salas. Y fue todo un cambio porque antes nosotros teníamos salas en diferentes lugares, entonces hasta para trabajar y todo era como todo más disociado, y ahora, bueno, cuando funciona normal la Cinemateca es todo como más una unidad y es súper interesante. Nosotros estamos aquí desde diciembre de 2018. 2019 fue un año precioso y después llegó el 2020 y bueno, vino esta novedad que nos tiene cerrados en este momento. El uruguayo no es de consumir mucho cine uruguayo, no pasa solo acá. Mirá que yo he leído estudios en España pasa lo mismo, son pocos los países, por ejemplo Francia no, porque tiene una ley de cuota de pantalla muy fuerte para la industria francesa, entonces el francés ve películas francesas. Si bien se ha avanzado mucho en Uruguay, les cuesta más a las películas no llegar, porque capaz que tienen todas un espacio en la pantalla, pero sí les cuesta quedar,
La gente no siempre va, no siempre se expone a la experiencia y la verdad que han habido mucha variedad de títulos y de narrativas interesantes en los últimos años, pero cuesta un poco. Tenemos muy metido y es muy fuerte la industria americana, ¿no? En todo lo que es, no solo en títulos, sino en promoción, en difusión, en todo, o sea, y tenés que competir contra eso. Trágico accidente de aviación. Un Mustang F-51 de la Fuerza Aérea Uruguaya, al fallarle el motor, se precipita sobre una finca de la calle Castillo, incendiándose de inmediato. Hoy en día nosotros tenemos en el kilómetro 16 de la ruta 8 lo que es el archivo fílmico, que son unas 4 bóvedas, en donde tenemos arriba 20.000 títulos en soporte fílmico. Y ahí los custodiamos y hacemos todo el trabajo de conservación, inventariado, catalogación, y somos un insumo muy importante para lo que es la programación de las salas, porque al mudarnos a estas salas nuevas, una de ellas tiene proyectores para 35 y 16 milímetros, porque una de las cosas que a nosotros nos importaba era no solo poder pasar en la mejor calidad el cine de hoy, sino también poder empezar a volver a proyectar lo que es la colección fílmica de Cinemateca. Entonces muchos de los ciclos se alimentan con esas copias que nosotros preservamos. Bueno, acá estamos en la sala 2, que es la sala de socios que yo les contaba, y estos son los proyectores 35 y 16, que fue toda una odisea conseguirlo, porque es una tecnología que ya no se produce, pero es el que nos permite poder proyectar a los espectadores todo lo que es material de archivo en soporte fílmico. Cuando manejamos material de archivo siempre tenemos que proyectar a 2 proyectores, porque es la manera de mantener. Las películas vienen en bobinas de hasta 20 minutos generalmente, ¿no? Para unirlas, que es lo que pasaba en las últimas salas, que se usaba un solo proyector, vos tenés que ir cortando pedacitos de película para que sincronice. En cambio, usando 2 proyectores, vos no tenés que estar cortando la película, y por eso cuando se maneja material de archivo patrimonial se tiene que proyectar de esta manera. Por ejemplo, en la página de streaming de Cinemateca ahora, que una de las ideas también es poder ir acercando de a poco los materiales que podemos acercar de forma gratuita. Y hay, por ejemplo, una nota de un avión que se cayó en Montevideo en los años, creo que era el 56, el sepelio de Valle y Ordóñez, y hay otras cosas más. Pero a poco queremos ir sumando eso, ¿no? Porque esas cosas también te muestran una manera de ser de los uruguayos de esa época, las calles, la arquitectura, la vestimenta, las actividades que hacían, que creo que son muy importantes a la hora de generar identidad. Con las películas que estamos teniendo de streaming ahora en Cinemateca, creo que lo interesante es, si bien hay películas nuevas, también hay películas más antiguas, entonces es como darle una nueva oportunidad a las películas. Y sí, yo creo que es una manera de acercar fuerte a la gente del cine uruguayo, porque vos podés buscar las películas, pero para buscar las películas tenés que saber que está. Mucha gente ni siquiera se enteró que pasaron. Por lo mismo que te decía, muchas veces las películas uruguayas pasan y quedan en el olvido porque quedaron 2 semanas en una cartelera. Entonces yo creo que sí, que es una... De hecho, hemos tenido comentarios en las redes de gente que se encontró con títulos uruguayos que le encantaron y que no sabían ni que estaban, que para ellos eran nuevos. Eso se lanzó ahora en el mes de abril y por suerte está teniendo como una muy buena repercusión y ha tenido una acogida muy interesante. Entras a la página mascinemateca.org.uy y allí tenés los planes que varían. Bueno, los socios de Cinemateca tienen películas gratis. Si podés ver en el sistema pay-per-view, o sea, ver solamente una película y pagar esa película, o hacerte socio mensual. La diferencia con otras plataformas es que no tenemos planes ilimitados, o sea,
Todos tienen como una limitación de la cantidad de películas y uno, bueno, en base a lo que piensa que va a ver, si son 12 películas, si son 24 películas, ahí elige su plan. A society that supports its cinema is a wise society, and that's why I want to send this message to the Uruguayan people and their government to keep supporting their cinema. Keep supporting it. Their cinema, their authors, and their Cinemateca. Thank you. Nosotros creemos que la experiencia de sala es única. O sea, el venir a una sala, ver una película en la sala, porque en general las películas están hechas con la cabeza, el director las hace con la cabeza de que lo veas en una pantalla grande, en un lugar con determinada acústica, y realmente la experiencia es diferente, pero todos somos usuarios de plataformas. Y una cosa muy importante también es poder, primero, que Cinemateca con esto está llegando realmente a todo el país, porque la plataforma está habilitada para todo Uruguay. Y después que hay mucha gente que no puede venir a la sala, por H o por B. Ahora es la pandemia, pero mañana es porque trabajó todo el día y porque, yo qué sé, le da fiaca, o porque ha pasado, porque no tiene entrada, no sé. Por H o por B no puede venir, entonces es una manera de encontrarse con la Cinemateca y entre ella con la programación uruguaya, que está buenísima también. El Instituto Pasteur de Montevideo es un centro internacional de investigación y de entrenamiento de científicos. Fuimos a sus instalaciones a conocer a su director, el doctor Carlos Battiani, un hombre que dedica su vida a la ciencia y que fue parte del proceso para que Uruguay tuviese sus propios kits de diagnóstico de COVID-19. Bueno, yo nací en Montevideo en 1969. Soy hijo de mi padre Edmundo Battiani, que es húngaro. Vino a Uruguay con casi 10 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Y mi madre, Graciela Diguero, ambos médicos que se conocieron en facultad. Y bueno, mi infancia somos tres hermanos, 2 hermanas mayores que yo y después yo soy el más chico. La verdad que preciosa infancia en lo que era todavía un arenero ahí en Portones de Carrasco. Fuimos al colegio alemán. Y ya después, ya más adolescente, bastante deporte y bueno, y empecé medicina pensando en hacer medicina del deporte, pero bueno, rápidamente ya en segundo de facultad me gustó mucho la parte de investigación y empecé con bioquímica y bueno, después mi vida transcurrió ahí entre la medicina y la bioquímica y bueno, a los tumbos. Año 2001, cuando ya Jorge Valle había asumido como presidente, él retoma un viejo proyecto, un viejo sueño de algunos académicos universitarios uruguayos como el profesor Ehrlich, el profesor Diguero y el profesor Mario Yebor, que ellos soñaban con la posibilidad de traer una filial del Instituto Pasteur de París, que tiene una red de institutos Pasteur a lo largo y ancho de todo el mundo, pero no tenía ninguno en América, y en particular ninguno en América del Sur. Y como había muchos uruguayos en el Instituto Pasteur de París, ellos soñaban con poder generar una primer filial en Uruguay. El primer proyecto había sido durante el segundo gobierno o el primer gobierno de Sanguinetti, pero eso quedó trancado. Cuando Jorge Valle en el 2001 retoma con mucha fuerza la idea de traer el Instituto Pasteur, viene la crisis del 2002 y ahí se crea una red de instituciones académicas
que se llamaba Amsud Pasteur, y ahí yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar con Ricardo Ehrlich como asistente académico de Ricardo Ehrlich, un poco para mantener vivo el proyecto mientras transcurría la crisis. A la salida de la crisis yo ya no estaba en Uruguay, me había ido a Estados Unidos a hacer mi postdoctorado y se construyó el Instituto Pasteur. Y bueno, cuando estaba volviendo a Estados Unidos tuve que elegir si volvía a la cátedra de bioquímica de la Facultad de Medicina o me venía con el grupo que había creado el Instituto Pasteur al instituto. Tomé la decisión de venir al instituto y bueno, desde ahí 2007 hasta ahora en el instituto. Entré como investigador adjunto, venía de Estados Unidos a terminar mi postdoc, entré en la unidad de bioquímica y proteómica analítica, después pasé investigador principal de un laboratorio, en el año 2015 empecé como coordinador académico del entonces director y en el diciembre de 2018 me eligieron como director ejecutivo. Nosotros montamos por primera vez en la historia del instituto, montamos un laboratorio de diagnóstico a pedido del Ministerio de Salud Pública y en particular de ACE, de montar un laboratorio de diagnóstico, porque no solo generamos los kits que están acá, en esta cajita hay 240 kits de PCR que fueron diseñados por la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y la empresa Tegen. Entonces, claro, montamos un laboratorio de diagnóstico clínico, que no es la misión del instituto. Al tener eso funcionando, nos parecía que correspondía que cualquier funcionario del instituto o familiar de primer grado del instituto, como forma también de darle tranquilidad y agilidad al sistema, tuviera el derecho de hisoparse en el instituto y hacerse el estudio acá. Y bueno, la verdad que por eso yo soy médico, me gusta hacerlo, entonces de mañana temprano a veces arranco el día hisopando a algunos funcionarios o familiares. Cuando yo no puedo, la directora técnica del laboratorio, que es bioquímica clínica, también lo hace ella y nos vamos turnando. Antes de que el ministro de Salud Pública asumiera su cargo, él ya se contactó con Gonzalo Moratorio. Gonzalo Moratorio es un virólogo molecular que se formó en el Instituto Pasteur y en la Facultad de Ciencias con Juan Cristina y con el doctor Otto Pritsch. Después hizo su doctorado y su postdoctorado entre Estados Unidos y el Instituto Pasteur de París. Trabajó muchos años en el laboratorio de virología molecular en Pasteur París y justo gana un concurso para tener su laboratorio acá en el instituto, además del laboratorio que tiene en Facultad de Ciencias. Gana el concurso e inaugura su laboratorio en enero del 2020. Ya en febrero del 2020, viendo lo que estaba pasando en Europa, Gonzalo había conseguido, y sobre todo el 2 de marzo, cuando nosotros nos dan el consejo de tratar de montar nuestro propio kit diagnóstico, porque ahora todos nos olvidamos, pero en su momento el gran problema es que no había a nivel mundial capacidad de comprar estos kits, porque las grandes compañías que venden kits biotecnológicos no daban abasto con vender. Entonces me acuerdo en su momento hubo llamadas largas desde el Ministerio de Salud Pública contándonos qué era lo que ellos pensaban hacer y nosotros diciéndoles lo que nos habían contado de Europa y de Asia. Y finalmente el ministro toma la decisión de jugarse por una estrategia nacional. El 21 de marzo hay una reunión acá en el instituto donde Gonzalo Moratorio presenta los resultados de su trabajo. Se ve que son muy buenos y que se podía convertir en un kit. Entonces, junto con la Universidad de la República y la empresa Tegen, hacemos el kit, firmamos el convenio con el Ministerio el 31 de marzo del 2020 y el 1 de abril estábamos empezando a funcionar como laboratorio de diagnóstico clínico. Y desde ahí hasta hoy, con raras excepciones, algún feriado muy grande que no había ómnibus, todos los días hacemos diagnóstico. Para nosotros fue una experiencia muy linda porque, el ex director del instituto, que agradezco, aprovecho a agradecerle a Luis Barbeito, él en su momento reflexionando, estábamos un día muy tarde, de noche acá, después de un día difícil, me acuerdo que él decía, es como que nos habíamos estado preparando durante 13 años, 14 años para jugar un partido
salimos a la cancha y no sabíamos en qué nivel estábamos, si en la B, en la A de Uruguay o podíamos jugar en las grandes ligas de Europa. Y se jugó el partido y la verdad es que el resultado fue que estábamos a nivel de las grandes ligas de Europa. Esto que está acá no tiene nada que envidiarle a los kits que vienen y que venden del norte. Por primera vez en el país se pudo ver que no solo los científicos hacen ciencia de buena calidad, ciencia guiada por curiosidad de buena calidad, que se publican revistas arbitradas de buen nivel, sino que además cuando los científicos quieren pueden también transformarlo en productos concretos. En esta cajita hay poquitos tubos, son 7 tubitos, pero hay 240 test posibles de personas. Nosotros hacemos aproximadamente 500 por día. Yo creo que la llegada de las vacunas le pone fecha de caducidad al virus, pero el virus tiene muchas estrategias para seguir cambiando y hacer que se tengan que volver a generar más vacunas. Que se acabe o no se acabe y que eso se transforme en una enfermedad endémica y que se mantengan niveles altos o no, va a depender de la solidaridad de los países ricos para con los países pobres. A diferencia de lo que pasó con el ébola, que es un virus mucho más mortal, pero que quedó confinado a pocos países africanos porque eran países donde la gente no viajaba y por tanto fueron epidemias que quedaron confinadas a pocos países, que además mataban a todos los pacientes. Este es un virus que tiene una letalidad relativamente baja, del orden del 1 o 2%, pero que empezó en un país donde se viaja mucho, entonces rápidamente se distribuyó por todo el mundo. Ahora, para frenarlo y para extinguirlo, va a haber que vacunar a toda la población. Hoy, si miramos el mapa está dividido en dos grandes sectores. Está el sector de los países ricos que está pudiendo vacunar y está el sector de los países pobres que no ha empezado a vacunar. En el medio se colaron algunos países como Uruguay, como Chile, etcétera, que no son ni países pobres ni países ricos, están en el medio y con una población relativamente pequeña están pudiendo vacunar y haciéndolo muy bien. Entonces yo creo que seguramente los países ricos, no por solidaridad, sino porque si no ellos van a tener que seguir vacunando todos los años, van a vacunar al resto de la población mundial. Para eso se calcula que faltan aproximadamente 2 años, por tanto vamos a estar conviviendo con el virus por lo menos un par de años, pero vacunados. Eso ya es un enorme alivio para los médicos porque sabemos que los pacientes vacunados por lo menos requieren mucho menos cuidados intensivos y tienen mucho menos riesgo de muerte que los pacientes no vacunados. Entonces, en ese sentido, creo que las cosas van a tender a volver a una nueva normalidad que no sabemos cómo va a ser. Seguramente es una normalidad donde mantengamos el uso de la máscara facial, donde no volvamos a tener algunas costumbres. Creo que, por ejemplo, el tomar mate en grupo con desconocidos se va a terminar. Las aglomeraciones al principio creo que por un tiempo no van a ocurrir, a no ser que sean al aire libre, y algunas otras costumbres que teníamos que ya hace muchos años los ciudadanos de países asiáticos las habían perdido. Por ejemplo, saludarse con un beso, etcétera. Ellos, que tienen muchas enfermedades de este tipo, hace tiempo que dejaron de hacer esas cosas. Entonces, creo que un poco va a evolucionar así el mundo. El dibujo siempre lo atrapó de chico. Con los años se fue perfeccionando hasta lograr su propia historieta. Diego Tapié es uno de los ilustradores más consagrados del Uruguay, llegando a trabajar para importantes editoriales del exterior. Además de su pasión por los cómics, también le gusta confeccionar trajes de superhéroes, convirtiéndose así en uno de los cosplayers más conocidos del Uruguay. Arranqué hace, desde que tengo uso de razón, creo, porque desde que pude agarrar un lápiz y tuve un papel enfrente, me puse a dibujar. Entonces para mí fue muy natural, orgánico, el llegar a adulto y dedicarme a esto, pues dibujé toda la vida, se puede decir.
Creo que en ese sentido he hecho muchas otras cosas, otras artes, otras actividades, pero siempre el dibujo de alguna manera se mantuvo como algo protagonista en mi vida y siempre tuve bastante claro lo que quería hacer. Y bueno, con mucho esfuerzo y práctica, porque el dibujo como toda disciplina es práctica, fui mejorando, fui creciendo y fueron surgiendo oportunidades en el ámbito laboral y bueno, cuando quise acordar ya era un adulto dedicado al dibujo. Mis primeros trabajos fueron de adolescente, fueron encargues hechos por gente conocida, por amigos, por parientes, por vecinos y un poco fui entrando en ese ámbito laboral, en ese rol del cliente que hace un trabajo por encargo de dibujo, digamos, ¿no? Y bueno, de a poco fui agarrando trabajos más grandes y cuando llegué a la adultez, digamos, ¿no? a los 18, entré a la facultad, entré a la universidad, hice la carrera en diseño gráfico y ahí me di cuenta que lo que yo hacía de alguna forma era eso mismo, digamos, ¿no? Era diseño gráfico, era arte, era ilustración y lo que hice a partir de ahí fue profesionalizarlo. Pero sí, digamos que fue progresivo y desde adolescente. El día a día en el trabajo, en esto que hago, es bastante variado y es lo que me gusta, es justamente por lo que me dedico a hacer esto así, porque nunca sabes lo que te va a surgir al otro día, digamos, ¿no? No es que podés planificar demasiado. De repente estás tranquilo haciendo algún trabajo sencillo de ilustraciones sueltas y al otro día te piden de apuro unas páginas de cómic y tenés que hacerlo. Y si bien puede ser a veces agotador, digamos, ¿no? O que te agarre en un mal momento, pero es divertido porque se vuelve desafiante y no hay monotonía, digamos, en el trabajo. Cisplatino se trata de un blandengue que es originario de la época en la que el territorio uruguayo, o sea, la banda oriental, pasó a llamarse provincia cisplatina. Entonces él vivió en esa época y fue un blandengue de los que de alguna manera estaban ocultos, digamos, ¿no? Tratando de luchar por nuestro territorio. De alguna manera, no les voy a spoilear la historia, obviamente, de alguna manera ese personaje llega hasta nuestros días. Una época contemporánea, digamos, ¿no? No es exactamente un año específico, pero más o menos el siglo XXI, ¿no? Digamos que del siglo XIX, 1820 algo, pasa al siglo XXI. Y ahí se encuentra con una nueva realidad. Entonces es un personaje más tradicional y con su corte militar clásico antiguo y su cabeza también antigua, digamos, ¿no? Traído a un plano actual donde hay un montón de cosas diferentes, donde la tecnología obviamente lo va a abrumar y donde van a haber una serie de personajes que van a estar dedicados al crimen, que van a ser sus antagonistas, digamos, ¿no? Va por ese lado. Cisplatino es un caso bastante particular porque cómics uruguayos había. Lo que pasa es que no eran conocidos, no estaban a un nivel comercial o al alcance de la gente como para ser reconocidos y como cómics, digamos, ¿no? Se reconocían más como arte, creo, en esa época. Hay también un bache cultural que surge después de la época de los 70 y los 80, que se pierde mucho el tema del cómic, de lo que es la historieta en general, la historieta uruguaya y la extranjera.
si bien antes de eso había una cultura muy grande del consumo de la historieta. Entonces, digamos que hubo un periodo en el que empezó a surgir de nuevo, que fue más o menos los 2000 en adelante, y aparecieron muchas propuestas que eran más artísticas, conceptuales y más en formato de libro y de un costo menos accesible, digamos, para el público en general. Muy buenos trabajos, pero no eran tan historieta, ¿cómo se puede decir?, comercial. Acá tengo algunos de los originales de Cisplatino, que están hechos completamente a mano, con acuarelas, una técnica tradicional de pintura, sobre un papel de 300 gramos de algodón, en un tamaño que es prácticamente el doble de lo que después saldría impreso, ¿no? Eso lo que hace es ganarle en la parte del trabajo de los detalles, digamos. Obviamente el trabajar en un tamaño más grande y aparte el hecho de que al reducirlo para imprimirlo logras también ganar en detalle. Yo creo que vivir del arte siempre es difícil en cualquier parte del mundo. Pero claro, cuando vos tenés un público, digamos un mercado mayor, obviamente vas a poder tener un alcance más amplio y vas a poder vender más de lo que hagas. Eso sin duda. El Uruguay, la contra que tiene es un poco la población, ¿no? La cantidad de población que tenemos, y por lo tanto el mercado para cada una de esos productos y de esos servicios es mucho más reducido que en cualquier otro. Entonces puede ser que sea un poco más complicado, pero existe el internet y estamos globalizados. Entonces esa es la magia del siglo XXI, el internet y todo esto de las redes sociales, sobre todo, para poder mostrarse, de los portfolios digitales y de toda una simplificación de ese proceso de hacerse conocer, de poder llegar hasta, de poder conseguir el contacto de. Eso era siempre un trabajo más engorroso. Antiguamente uno tenía que ir con su carpeta, con sus dibujos hechos a mano, que lo hice en mi época, yo arranqué así, y había que hacer eso y había que ir de a poco escalando a partir de lo local hacia afuera. Sin embargo, ahora uno puede presentar su portfolio a cualquier llamado que haya y perfectamente hacerse conocer. Aparte va subiendo en las redes sociales y la misma gente va dándole like y eso va viralizándose y te vas haciendo conocido y te van surgiendo las oportunidades ahí mismo. Llegamos al final del programa conociendo distintas realidades. Conocimos por dentro cómo funciona el banco de sangre y la importancia de donar sangre, plaquetas e inclusive plasma de COVID. Conocimos más sobre el cine uruguayo y su preservación y conocimos las historias de dos personas que han podido desarrollar sus habilidades con el transcurso del tiempo. Antes de despedirnos, debemos pedirles a cada uno de ustedes e invitarlos a que puedan donar sangre. Porque como dijimos al comienzo, donar sangre salva vidas.